Capítulo 4. Tercer salto. Un fin de semana de abril del 2017 programamos con mi marido un viaje a su ciudad natal. Habíamos acordado que al regreso del viaje volvería en nuestro auto un conocido de él que también vive en Capital Federal. Este chico, a quien llamaré Juan, es una persona bastante ermitaña y hermética, pero al mismo tiempo transmite espiritualidad por cada poro. Pasamos un hermoso fin de semana y el domingo por la tarde emprendimos la vuelta a casa. Juan subió al auto y comenzamos a hablar durante todo el viaje de cosas espirituales. No me animé a contarle las cosas extrañas que me pasaban, pero pudimos dialogar sobre nuestras posturas respecto a la vida, la muerte, entre otros temas. Los días posteriores al viaje pensé mucho en Juan, como si cierta energía me mantuviera unida a él. Sin embargo, con el paso de las semanas, esa conexión fue cediendo. Una semana más tarde, comencé a sentir la presencia de la mamá fallecida de Juan. Me hacía sentir que ella quería transmitirle un mensaje. Estaba ansiosa y preocupada porque no me quedaba en claro qué debía hacer. Era la primera vez que un espíritu me buscaba a mí. Siempre los mensajes habían sido solicitados desde este plano por algún amigo o allegado. Estaba en jaque. ¿Le escribía a Juan para decirle? ¿Lo dejaba pasar? Primero busqué bloquear al espíritu, pero no tuve suerte. Seguía cerca mío y continuaba pidiéndome ese favor. A veces los espíritus pueden volverse muy insistentes y permanecer cerca hasta alcanzar su objetivo. Entonces decidí confiar una vez más y entregarme a ese pedido. Transcribí el mensaje que me dictaba el espíritu, junté fuerzas y le escribí a Juan por WhatsApp. No recuerdo exactamente qué le dije, pero supongo que le conté que podía recibir cierta información de su mamá. La respuesta de Juan fue: «Dale, Nanu, pásame el mensaje». Le envié por mail los datos que había escrito y aguardé, aterrada, algún tipo de respuesta. Estaba muy ansiosa y preocupada respecto a cómo podría recibirlo. Al tiempo me escribió y me pidió juntarnos para charlar. Me alivié pensando que entonces me había creído. Quedamos en juntarnos en mi casa a los pocos días. Como era de esperar, Juan llegó algo ansioso, con su mirada indescifrable y un aire de niño asustado. Se sentó en la mesa y, mate de por medio, empezamos a hablar. Le conté del aura, de los pacientes, de cuidados paliativos, de los mensajes y las señales. A medida que relataba toda mi historia, lo fui sintiendo más calmo y en paz. Empecé a darle más información que me había dado su mamá. Supongo que cuando él me habilitó, pude conectar aún más con el espíritu. La información era, como siempre, extrañamente precisa: secretos familiares, enseñanzas sobre la enfermedad y muerte de su mamá. Él escuchaba triste, como quien vuelve a conectar con un dolor estancado de mucho tiempo atrás. Hablamos durante horas y por momentos no hacía falta palabras. Por mi parte sentía que existía una conexión telepática con él, que recuerdo que hasta el mismo Juan también dijo experimentar. Allí sentada, sentía inexplicablemente que conocía a ese chico de toda mi vida, o quizás de otra. Llegó la noche y mi marido regresó a casa, cenamos juntos y más tarde Juan se marchó. Los días que siguieron fueron muy intensos. Luego de aquella charla empecé a experimentar una gran felicidad dentro mío, como quien se reencuentra nuevamente con alguien que extrañó por mucho tiempo. En mi cabeza estaba Juan todo el tiempo, no podía dejar de pensar en él. Por momentos era bastante insoportable e ilógico. Claramente no había razón por la que no pudiera desconectarme de pensar en él. Transcurrió un mes donde intercambié con Juan algunos mensajes por WhatsApp. Por alguna razón, necesitaba constatar que estaba bien. Lo extrañaba como se extraña un viejo amigo, alguien muy cercano. Cuando todo esto comenzó a abrumarme considerablemente, me animé a preguntarle si podíamos juntarnos nuevamente a hablar. Sentía que quizás al verlo esa conexión iba a desaparecer o mínimamente a bajar de intensidad. Acordamos un encuentro en su casa. Por mi parte, había recibido información de vidas pasadas. Escribo muy brevemente lo que me bajó.
Me decían que nos conocíamos de alguna vida anterior y que existía cierta explicación que justificaba esa felicidad inexplicable que sentía mi alma. Él en otra vida se había arriesgado por mí y lo habían matado por mi culpa. Como se imaginarán, esta información no tenía ningún sustento lógico, salvo el sentimiento de felicidad y necesidad de saber que estaba bien y de verlo nuevamente. Anoté todo lo que había recibido de información y fui a su casa. Al llegar me encontré con una situación que no esperaba. Juan estaba hermético y empezaba a cuestionar todo lo que habíamos hablado en el encuentro anterior. Dejé en un costado mis anotaciones y empecé a dudar de todo junto a él. Recuerdo haber llegado a casa muy angustiada y pensar, pero claro, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo voy a ser medium? Soy una tonta. Así lo sentencié por un largo tiempo en el que me llené de dudas y cuestionamientos. Fueron meses difíciles porque la pequeña confianza en lo que había construido se desmoronó. Juan me devolvía mis mayores miedos, ser un fraude. Decidí tomarlo con calma, pedir más señales y esperar. Sin dudas, ese fue mi tercer salto de fe. Lentamente volvieron las sincronías, los datos específicos, las pruebas. Entonces decidí volver a ponerme a prueba. Yo tenía que demostrar que no era un fraude. A veces somos nosotros mismos los que nos ponemos las trabas. Con Juan aprendí muchas cosas, pero una de las más importantes es cuestionar lo que hago y subir la vara a datos más concretos, mensajes más relevantes para el receptor. Como dice el título de este libro, ¿soy medium? Es la gran pregunta que me acompañará toda la vida. En psicología sabemos que los que no dudan son los que definimos como locos. Ellos no pueden discernir entre su delirio y la realidad. En mi caso, la duda es parte del proceso y de esta realidad. Nunca sabré si soy medium o simplemente le gano al azar. Pero apuesto a creer en esta locura y a seguir poniendo a prueba esto que me pasa. No espero que todos me crean, aún hoy me sorprende que alguien lo haga. Confío como siempre en que los de arriba me llevarán por el camino al que tengo que ir. Lo más difícil es dejarme llevar. Mi contacto con la muerte. Luego de 2 años de casados decidimos con mi marido empezar a buscar un bebé. La idea nos emocionaba y nos llenaba de miedos. Hicimos las consultas pertinentes y nos pusimos en campaña. A los 2 meses quedé embarazada. La noticia empezó con una mezcla de emociones porque se acompañó con pérdidas de sangre. Fuimos a la guardia, me recetaron unos óvulos y me hicieron varios estudios. La ecografía había salido bien, el bebé estaba sano. Llegamos a casa cansados pero felices. Era como tocar el cielo con las manos. Sin embargo, dentro mío sentía que algo no estaba bien del todo. En la segunda ecografía todo cambió. El médico tardó aproximadamente unos 30 minutos en hacer el estudio. Se notaba que el profesional estaba inquieto y preocupado. En aquella diminuta salita donde me encontraba haciendo la ecografía, empecé a sentir que muchos espíritus me rodeaban y me transmitían tranquilidad. Había muchas almas acompañándonos. Luego de esos largos minutos en silencio, el médico comentó que algo no andaba bien. El bebé tenía la mitad de los latidos esperables. No hacía falta ser médica. Sabía lo que significaba eso. Ese bebé estaba por morir. Mi marido tomó mi mano y ambos salimos de ese consultorio con el corazón hecho añicos. Nuestro mundo se derrumbó en un segundo. Nos abrumó la tristeza y la cruel etapa de esperar que ese corazoncito dejara de latir. Siento que no hay nada más cruel en este plano que esperar que un hijo muera. Aún así, no había más que esperar. El embarazo se detuvo a los 2 días. Por mi parte no dejaba de llorar. Todo había perdido el color. Sabía que era parte de la vida, pero aún así dolía demasiado. Para mi sorpresa, al poco tiempo empecé a escuchar a ese bebé.
Lo percibía como un señor de unos 45 años con rasgos orientales. Ok, ya enloquecí del todo, pensé. Quizás necesitaba creer en eso. Quizás solo de esa manera podía seguir adelante. Sin embargo, ese espíritu continuó al lado mío. Hablamos de las razones de su partida, nuestro vínculo, vidas pasadas, entre otras cosas. Durante meses, ese espíritu me acompañó en todo el proceso de sanación. 9 meses más tarde, mi amiga Alejandra me avisó que daría un curso de Reiki. De alguna manera, terminé anotándome con mi amiga Lorena para hacer la iniciación. Recordarán que Alejandra también canalizaba. Al momento de entrar en su casa, me dijo que veía al lado mío a un hombre mayor. Me dice que es tu hijo, pero no puede ser porque es un hombre grande, se sorprendió. Le expliqué que yo también lo veía de esa manera y dialogamos un rato sobre el tema. Comenzamos la parte teórica del curso. Al momento de la iniciación, en Reiki una persona con experiencia debe iniciar a los nuevos aprendices. Mi hijo se sentó al lado mío y me dijo que era el momento de marcharse. Se levantó y otro espíritu más anciano vino en su lugar. Te dejo con un maestro tuyo de otra vida para que te acompañe, me dijo y se fue. Ahí, nuevamente, pensé que lo perdía para siempre. Un tiempo más tarde, el espíritu de mi hijo volvió y continuó enseñándome muchas cosas más. Actualmente es parte de mi cotidianeidad. Puedo hablar con él y siempre lo siento cerca cuando atravieso algún momento importante, como escribir estas líneas. Mi niña arcoíris. Tras un año de atravesar el duelo de la pérdida de mi primer hijo, quedé nuevamente embarazada. Una vez más, la vida nos sonreía. Popularmente se llaman niños arcoíris a los bebés que llegan luego de la pérdida de un primer hijo. Así se siente, como una luz resplandeciente después de una larga tormenta. Con mi marido estábamos felices, miedosos y llenos de esperanza. Una gran mezcla de emociones nos inundó al momento de ver esas 2 rayitas en el test de embarazo que sentenciaban que nuevamente había otra vida dentro de mí. No me detendré a relatar mi embarazo, solamente diré que fue un periodo de mucha conexión espiritual y crecimiento personal. Transcurrieron los 9 meses y llegó el ansiado momento del parto. Desperté a mi esposo y le dije que ya era hora de ir al hospital. Nos fuimos de la mano, subimos al auto y nos dirigimos a la clínica. Nos esperaba la partera con cara de sueño en la sala de espera. Al entrar al quirófano nos enteramos que una conocida nuestra era la encargada de ayudar a mi obstetra a monitorear las contracciones. Sentí que esa casualidad era lo que necesitaba para saber que todo andaría bien. Fue un proceso hermoso y todo transcurrió lleno de sincronicidades y calma. Luego del alta volvimos a casa para comenzar una nueva etapa familiar. Recuerdo los primeros días llenos de felicidad y con el corazón desbordado de amor. No hacía falta nada más. Estábamos tranquilos y seguros en casa. Sin embargo, a las semanas de haber nacido mi hija, algo sucedió. Una noche, como cualquier otra, nos aprontamos para dormir. La gordita había tomado la teta y estaba dormida en la cuna colecho. Con mi marido nos despedimos con un beso de buenas noches y apagamos la luz. Unos minutos más tarde, escuché que la beba vomitaba. De un salto, la saqué de la cuna y la levanté. Fueron simplemente unos segundos. Empezamos a notar que nuestra hija no respiraba. Intentaba toser, pero no podía hacerlo, hasta que empezó a cambiar la coloración de la piel. Se asfixiaba, estaba cada vez más azul. Aterrada, le entregué a mi esposo a ese pequeño ser. Con su temple de médico, la tomó en sus brazos y comenzó a hacerle maniobras de reanimación. Parada al pie de la cama, aguardaba la señal de mi esposo para llamar a la ambulancia. Así fue, unos segundos más tarde me miró y me dijo: «Llama ahora». Tomé el teléfono y me comuniqué rápidamente para pedir una ambulancia en la obra social.
Cerca mío sentía que muchos espíritus me sostenían. Tranquila, respirá, todo va a estar bien, me decían. La ambulancia tardó aproximadamente 15 minutos, los minutos más largos de mi vida. Mientras esperábamos la ambulancia, llamamos a mi cuñada. Venite rápido, te necesitamos. Le dije a gritos por teléfono. Aquí quisiera interrumpir el relato para relatar una sincronicidad que tuvimos ese mismo día por la mañana. Por alguna razón, al despertar, habíamos tenido con mi esposo una idea. Teníamos que hacerle copias de la llave de nuestra casa a mi cuñada y a mi amiga Ana. Nos pareció importante que ellas las tuvieran por cualquier inconveniente. Hicimos las copias y las dejamos arriba de la mesada. Mientras mi marido continuaba con la reanimación cardiopulmonar, tomé las copias de la llave y bajé a esperar a mi cuñada. Llegó corriendo en pijama con la campera encima. Le di las copias de la llave mientras le explicaba brevemente la situación y le pedí que subiera a ayudar a mi esposo. Por mi parte, sentía que ya no podía estar en esa escena. ¿Cómo podía perder otro hijo? Acababa de nacer, no tenía sentido, nada tenía sentido. Dentro mío seguía escuchando la voz de algún espíritu que me decía: confía, no se va a morir. Parada en la puerta del edificio, mis piernas temblaban, no podía saber si era de frío o de miedo. Probablemente ambas. Escuché a lo lejos que mi cuñada me hablaba por el portero eléctrico. Nanu, tranquila, la gorda respira. Ahí, llorando sola en la puerta del edificio, mi alma volvió al cuerpo. Subí corriendo e intercambié lugar con mi cuñada, que bajó a esperar a la ambulancia. No recuerdo exactamente qué pasó, solo recuerdo vagamente haber entrado a mi casa y ver a mi beba recostada en el sillón respirando con gran dificultad. Mi marido estaba tiernamente junto a ella, con una sonda en la mano. Me dijo: no sé por qué tenía esta sonda en casa, pero logré aspirarle el vómito colocándoselo en la garganta. A los pocos minutos se abrió la puerta de casa y entraron los médicos. Revisaron a la gordita y nos subimos a la ambulancia para dirigirnos a la clínica. Ni bien entramos a la guardia, pasó caminando enfrente nuestro la misma conocida que había estado en el parto. Nos acompañó al consultorio y se quedó ahí escuchando y acompañando nuestras lágrimas. Otra vez esa casualidad me hizo sentir que todo iba a estar bien. Pasamos unos días en neonatología esperando que nuestra hija se recuperara. Ese día entendí la fragilidad de la vida. Comprendí que en un instante se puede perder todo lo que amás. Las casualidades no existen. Sin los conocimientos de mi esposo, las llaves extras, la sonda, el sostén de los espíritus, nuestra conocida recibiéndonos en el hospital, la historia hubiese sido distinta. Cada uno fue un eslabón invaluable en esa cadena. Nunca en mi vida olvidaré esa noche, las lágrimas, el color azul en los deditos de mi hija, los gritos, la desesperación. Pero tampoco olvidaré esa sensación de sentirme acompañada desde otro plano y la seguridad de que estábamos siendo guiados por alguien más. Dicen que la fe mueve montañas. La nuestra movió el universo entero. Gracias a mis espíritus por estar cerca nuestro y hacernos confiar.